Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros, les saludamos desde los estudios de TSI. Hoy vamos a revisar desde la óptica empresarial del Valle de Sula cómo han recibido estos resultados, cómo está el ambiente postelectoral y todo lo relacionado con la transición de gobierno que tenemos el próximo 27 de enero. Nos acompaña el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Luis Larach. Qué gusto que saludarlo. ¿Cómo está el norte del país, el nervio motor de la economía hondureña después de estas justas comiciales? La actividad en medio de la pandemia tiende a mejorar en el aspecto de la economía y la finanza, sobre todo por el movimiento que registramos a finales de año. Qué gusto saludarle, ingeniero. Buenas noches. Muy buenas noches, Rosendo. Un placer poder compartir contigo y hablar de estos temas importantes para todo el país, ¿verdad? Para toda la ciudadanía, no solamente el sector empresarial. Sí, ¿cuál es el gran reto del empresariado del norte del país? Conjugando desde luego el tema de inversión con el resto del sector ligado a la empresa privada del resto del país tras estas elecciones del pasado 28 de noviembre. Bueno, yo creo que hay un optimismo, se respiran nuevos aires. Yo creo que todo lo que hemos vivido los hondureños y la zozobra que teníamos previo a las elecciones, se ha alejado. Eso es algo muy positivo. Estamos muy contentos por eso, porque pasamos un periodo electoral o unas elecciones bastante buenas, podríamos decir, históricas. También hemos visto pues que por primera vez una mujer va a ser presidente de Honduras, y eso pues despierta buenos ánimos también. Hemos visto en otros países donde las mujeres han hecho un gran desempeño y esperamos que Honduras no va a ser la excepción y van a hacer un buen gobierno. Igualmente, la paz, la tranquilidad que ha traído esto, cómo se han comportado los candidatos, los principales candidatos que participaron en el proceso, se portaron a la altura, y eso pues dice mucho de Honduras. Yo creo que hemos dado una buena imagen, hemos revertido muchas de las opiniones oscuras que se tenían referente a nuestro país. Y eso también nos pone en una buena posición. También está despertando buen interés el regreso a la institucionalidad, a la democracia y al Estado de Derecho, porque si bien es cierto, hemos tenido un Estado democrático, entre comillas, yo creo que con tantas intervenciones a las instituciones de gobierno, con los problemas que se dieron con esa reelección forzada, hemos venido perdiendo mucha independencia, mucha institucionalidad y mucha independencia de poderes, ¿verdad? Se estaba viendo como uno solo. Entonces nosotros creemos que hay una oportunidad de mejorar, de fortalecer la democracia, y eso es básico para atraer la inversión a nuestro país. El Estado de Derecho es fundamental para el sector privado, y eso genera cualquier cantidad de inversión y más empleo, que es lo que Honduras necesita. Entonces, yo creo que ahí se respiran buenos aires, nuevos aires, y esperamos que vamos a salir bien librados en estos próximos 4 años de la presidencia que asumirá doña Xiomara Castro. ¿Cómo organizarse a nivel del sector empresarial para trasladar desde luego buenos ánimos al Poder Ejecutivo en medio de la crisis que estamos viviendo a nivel global, ingeniero? Y si vamos más allá, revisando cómo ha estado la inversión
extranjera en los últimos años en Honduras porque tuvo un descenso sustancial. Veníamos de 1.500 millones de dólares a caer por debajo de los 500 millones de dólares. Aquí parte de esa generación de empleo, en más de un 80%, la ha sostenido el empresariado local. ¿Cómo vendernos, cómo exponernos como un país atractivo al mundo bajo una nueva administración? Bueno, yo creo que parte de eso ya está hecho, con lo que te mencionaba, con este proceso electoral que hemos pasado, que todavía no ha terminado, ahí se sigue trabajando en esto, pero sentimos que, y aprovechamos para felicitar al Consejo Nacional Electoral. Yo creo que han hecho un excelente trabajo, eso es una gran parte que nos ha traído la tranquilidad y esa paz que estamos viendo en el país. Entonces ya una buena parte ya se hizo con esto. Ahora lo importante es continuar trabajando en recobrar la institucionalidad, en recobrar el Estado de Derecho, a fortalecerlo. Eso es lo que tenemos que hacer para que continúe viniendo la inversión. Si bien es cierto, perdimos mucha inversión extranjera, a pesar de todo eso, el sector privado, como tú bien lo dices, y principalmente el nacional, nunca bajó la guardia, continuó invirtiendo, pero necesitamos que la inversión extranjera venga y venga con mayor intensidad, mucho mayor intensidad a nuestro país, que ofrece muy buenas condiciones. De hecho, estamos viviendo un tiempo glorioso o de extremas oportunidades para la región centroamericana y principalmente para Honduras, Rosendo. Y tenemos que saber aprovecharlo. Cuando hablamos de geopolítica y estamos viendo las posiciones de Estados Unidos y Europa con Asia o con China continental específicamente, ahí se están dando muchas oportunidades con el alza que se ha dado a los fletes también, a los contenedores que se importan de allá hacia la América. También nos abre ventajas, nos abre ventanas a nosotros, pero son ventanas que van a durar muy poco tiempo y debemos de saber aprovecharlas. Entonces sí podemos hacer grandes cosas, cosas positivas que van a beneficiar no solamente a Honduras y a los hondureños, sino que a Estados Unidos también y a toda la región americana. ¿Qué áreas se deben potenciar y el nuevo gobierno debe ir a buscar a los grandes mercados? Ya usted menciona el estadounidense, el europeo y el mismo asiático. Y aquí hago una parte, ingeniero, para resaltar lo que escuchábamos este fin de semana. ¿Qué debe hacer Honduras para que esta oportunidad única que puede vivir con la administración Biden traiga provecho? Si vemos ese divorcio que tiene con Nicaragua, las dificultades que está enfrentando con la administración del presidente Bukele y una separación de buenas relaciones con la administración del presidente Yamatei de Guatemala, solo ha quedado Honduras como un aliado ideal para los Estados Unidos. ¿Cómo sacar provecho de ello? Bueno, yo creo que ya hay un fuerte acercamiento de la presidenta electa con Estados Unidos. Lo han hecho desde antes de las elecciones. Hemos escuchado que han estado con un acercamiento fuerte ahí y este es un ganar-ganar, ¿verdad? Continuar fortaleciendo esa relación, pero principalmente trabajar con el sector privado, tanto de Estados Unidos como de Honduras, para poder hacer suceder las cosas. O sea, sabemos que las oportunidades están, sabemos que tenemos un potencial tremendo y que podemos hacer maravillas entre los dos sectores privados, tanto el norteamericano como el centroamericano. No vamos a hablar de excluir aquí a los países vecinos que, si bien es cierto, tienen problemas, pero esperamos que la sabiduría llegue y que les trabaje a esos países para el bienestar de los pueblos. Entonces no hay que excluirlos. Yo creo que hay que trabajar en fortalecer y mejorar esas relaciones porque toda Centroamérica necesita mejores horizontes, mejores oportunidades para su población y eso solo se da cuando podemos ser atractivos para la inversión y eso pasa por el Estado de Derecho, por la democracia,
No hay Estado de Derecho si no hay democracia. Y la democracia es cuando tenés independencia de poderes y cuando se respetan los poderes y hay institucionalidad. No hay caciques. No queremos caciques. Y yo creo que ese fue un mandato muy fuerte que mandaron en estas elecciones, porque no solamente fue el voto, o fue principalmente el voto de rechazo a estos temas que estábamos careciendo aquí los hondureños, ¿verdad? O padeciendo. Entonces, esa unidad que se dio entre todos los partidos para decir, basta ya esto, ese hartazgo que había y ese mensaje claro, que no queremos caciques, que queremos institucionalidad, queremos el respeto a la Constitución y a las leyes. Eso debe prevalecer en Nicaragua y en El Salvador, que también se está perdiendo. Entonces yo creo que trabajar en eso, Honduras tiene que trabajar fuertemente en eso, porque de ahí la inversión va a fluir. Cuando tenemos ese respeto a la institucionalidad, cuando tenemos el Estado de Derecho y la seguridad jurídica que le trae al sector privado, Honduras tiene todas las oportunidades y las ventajas para sacarle provecho. Muy bien, está con nosotros el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Luis Larach. Vamos a una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con la participación de don Luis Larach, directamente desde San Pedro Sula. En el esquema de gobierno para los primeros 100 días que se han planteado para el 2022, está el tema de la generación de empleo. Hemos venido en una decadencia en la generación de los mismos, producto de la misma pandemia que generó una contracción. ¿En qué áreas advierten pueden encontrar los nichos ideales para arrancar con un proceso de mejora de la economía, ingeniero? Tenemos, en todos los sectores podríamos decir que tenemos oportunidades de crecer, pero hay sectores fundamentales que tienen un potencial y que se puede hacer más rápido que otros. Estamos hablando aquí específicamente en el sector maquila, no solamente en la maquila textil, también en la maquila automotriz, en el tema de call centers, podemos generar rápidamente más empleos también. Igualmente, podemos hacerlo en el agro, que si bien es cierto, se ha hecho un trabajo bastante bueno en los últimos años, yo creo que se puede repotenciar más y atraer más desarrollo en esa parte, que al final es muy bueno porque se riega en todas las áreas, en todos los departamentos a lo largo y ancho del país. Y también tenemos que continuar trabajando en un rubro importantísimo que, a pesar de la pandemia, ya se está reactivando fuertemente, y vemos cómo algunos países ya han tomado la delantera en salir a promover fuertemente sus países, es en el turismo. Ahí tenemos un potencial muy, muy fuerte, sin menoscabo de todo el emprendedurismo que tenemos, que es la micro y la pequeña empresa, que al final es el mayor empleador, que también tiene un potencial tremendo y que tenemos que ver cómo se les continúa apoyando y se les apoya con mayor fuerza para que estos desarrollen, porque por lo mismo que tú mencionabas anteriormente, se ha perdido mucho empleo, no hemos crecido lo suficiente, y el hondureño por naturaleza busca ser emprendedor. Entonces ahí tenemos que aprovechar a repotenciarlos, a apoyarlos, y que no se sigan perdiendo empleos. El papel de la banca y del sector financiero en general, porque podemos incluir a las cooperativas que pueden jugar un papel fundamental, ¿cuál debe ser para impulsar esta generación de empleo? Desde luego con tasas de interés que le permitan al que apuesta al país tener esa posibilidad. Rosendo, ha habido una fuerte mejoría en esto y hemos visto cómo las tasas de interés han venido reduciéndose en los últimos 3 años, podríamos decir, ha venido hacia la baja, y creo que las condiciones financieras están dadas, que todavía puede mejorar,
sí se puede mejorar. Hay una fuerte competencia tanto en las cooperativas como en el sistema financiero, en los bancos, donde vemos cómo están promoviendo con tasas fuertes, agresivas, tasas bastante bajas, y este es el momento para aprovechar a esto. También continuar con los programas de financiamiento a vivienda. Eso es algo muy importante que se hizo en estos últimos años, y vemos cómo el desarrollo de las viviendas se ha aumentado fuertemente, pero eso es lo que más necesita el hondureño para generarle arraigo, para que se quede aquí, que no busque emigrar cuando él ya tiene su propia casa, tiene más estabilidad en su familia y tiene mejores condiciones de vida. Entonces, tenemos que continuar trabajando en esto. Ahí el gobierno jugó un papel muy importante y esperamos que el nuevo gobierno va a continuar con esos programas y los va a fortalecer aún más. Pero es algo muy, muy importante, y yo creo que lo más sano y el mejor regulador del mercado es siempre la competencia, promover competencia en todos los niveles, en todos los sectores. Eso es lo que nos va a traer al final bienestar a la población. Y el papel del gobierno para no caer aún más en un nivel de endeudamiento que asusta hasta ahora, ¿cuál debe ser? Porque hemos entrado en programas sociales, para citar un caso puntual, que lejos de reducir la pobreza, la incrementó y generó deudas y más deudas para nuestro país, que hoy no nos tienen nada positivo en el presupuesto del próximo año. Así es, Rosendo, hemos visto pues y con mucho dolor escuchamos ahí las noticias del Fondo Monetario Internacional ahora, una semana después de las elecciones, pegar el grito al cielo y decir que Honduras está sobreendeudado. Qué pena que no lo dijeron antes y que solo servían para aplaudir como focas al gobierno, ¿verdad? Yo creo que ese alto lo deberían de haber puesto desde hace mucho tiempo. Se lo veníamos diciendo como sector privado. El COEP puso las alertas, las alarmas, las cámaras de comercio también, tanto la de Tegucigalpa como la de San Pedro Sula, pero no se escuchaba. Ahora es penoso ver cómo el Fondo Monetario viene a decir el país está sobreendeudado, ¿verdad? Cuando todos los economistas, los colegios de economistas y todas las organizaciones empresariales lo decíamos. Pero bueno, ya es llorar sobre la leche derramada. Tenemos que reducir el gobierno, ponerle la faja, apretarse la faja al gobierno para ser más eficiente, no distraer tanto recurso en burocracia, en ineficiencia y en corrupción. Si nosotros hacemos esto, Honduras va a poder restablecer su capacidad económica y poder tener dinero para invertir. No es con más impuestos. Estos últimos gobiernos, los últimos 3 gobiernos, han sobreendeudado al país y han aumentado, triplicado. Si triplicaron sus ingresos, triplicaron también los gastos o los cuadruplicaron. Y por eso es que, como tú bien dices, se ha aumentado pues el endeudamiento y la pobreza también. Entonces, tenemos que apretarnos la faja, el gobierno tiene que hacer lo propio, el sector privado y la población lo hizo desde hace mucho tiempo. Ya no hay más carne de dónde sacarle a la población y al sector privado, y ahora le toca al gobierno apretarse la faja, ser más eficiente y ser más honestos. ¿Y cuál es el mensaje que desde su óptica nos mandan los acreedores? Porque en el caso puntual del Fondo Monetario Internacional, hasta hace unas semanas atrás íbamos bien, pero como por arte de magia cambiamos y ahora gran parte del financiamiento externo para el ejercicio fiscal del 2022 depende de esos empréstitos. Y aquí podemos entrar en una situación financiera mucho más grave de la que estamos enfrentando hoy día. El Fondo Monetario no presta dinero, el Fondo Monetario nos da una calificación prácticamente, pero como dijimos, es lamentable la actitud que ellos tomaron y que hasta ahora vengan a pegar el grito al cielo, ¿verdad? Pero los otros organismos multilaterales que siempre nos han apoyado, yo creo que van a continuar apoyando a Honduras siempre y cuando hagamos bien las cosas nosotros, ¿verdad? Honduras tiene espacio, tiene para poder hacerlo. Ellos están viendo también, al igual que nosotros los empresarios, todas las oportunidades que se están brindando para la región, y Honduras tiene más probabilidades probablemente
que el resto de la región, por lo que tú bien mencionabas. Entonces, yo creo que ellos están viendo con buenos ojos la entrada de este nuevo gobierno y estas nuevas oportunidades que se están dando con la relación global que está dando estas oportunidades. Entonces debemos de entrarle rápidamente. Tenemos buenos representantes tanto del Banco Mundial como del Banco Centroamericano, que tenemos un hondureño de presidente que ama mucho a Honduras y que ha demostrado que quiere apoyar a Honduras y está apoyando a Honduras, y tenemos que sacarle provecho a estos dos organismos y a todos los otros para poder mejorar las condiciones de vida de Honduras y de la región. ¿Y qué cuidado se debe tener, bueno, de la propia administración que aún tenemos en el país para no incurrir en gastos sobre más gastos? Le consulto a esto, ingeniero, porque hemos escuchado de este fin de semana quejas, advertencias de algunos sectores que empleados que venían por contrato se les está dando en propiedad su plaza, que es bueno para el país, pero las circunstancias económicas que vivimos lo permiten, es la gran interrogante que se abre de cara al futuro. Y no solamente hablamos de una institución, son varias instituciones públicas donde está pasando esto, que se está dejando personal en propiedad de su plaza, bueno o malo. Malo, malo, y lo único que les podemos decir es que no hagan como el pato, que si bien es cierto no han hecho cosas maravillosas en algunos sectores, en algunas instituciones del gobierno, hay cosas buenas que se hicieron, y que no lo echen al traste todo, dejando maniatado y condenado al país para más problemas. Yo creo que traten de salir de la mejor forma y no pongan una cruz, porque el mundo da vueltas y después se les pueden venir nuevas oportunidades a este partido de gobierno, y si lo dejan crucificado, difícilmente van a poder llegar nuevamente al poder. Muy bien, está con nosotros el expresidente de la empresa privada, Luis Larach. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el ingeniero Luis Larach. Hablaba de la austeridad con la cual se debe manejar en los próximos años la nación. Tenemos gobiernos gordos para tener un significado con comisiones, con muchas subsecretarías. Se aumentó, vamos a dejarlo así. Vamos hacia una reducción. ¿Cómo deben recibir ese mensaje quienes en su momento fueron a las urnas? Muchos ciudadanos con capacidad, con la esperanza de lograr un empleo, don Luis. Bueno, yo creo que en la medida que el gobierno sea eficiente, vamos a tener más capacidad para invertir, no solamente de parte del sector privado, sino que invertir, no gastar, de parte del gobierno. Eso va a abrir oportunidades. Las esperanzas están dadas. Hemos sentido pues cómo se ha recuperado esperanza en la población. Lo vemos en el ambiente, lo que decíamos al inicio de tu programa, cómo se ha despertado pues ese ánimo, nuevos ánimos en la población, y creemos que ahí se va a dar toda esa apertura para aprovechar todas las oportunidades que estamos viviendo. ¿Cómo se debe llevar el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que está también dentro de los pilares que expuso doña Xiomara Castro y su equipo técnico? Es de mucho cuidado este tema frente a lo que vivimos en la estatal eléctrica. El 52% o tal vez un poco más del déficit que tiene, el déficit fiscal que tiene Honduras, es causado por esta empresa estatal. Ya se consensuó y se trabajó fuertemente entre todos los sectores para buscarle la solución, y desafortunadamente el gobierno actual no le dio prioridad a esto, sino que estuvo concentrado en otros temas que no eran prioritarios o no eran las mismas prioridades que tenía la nación.
tenemos que entrarle de frente. No puede continuar ese desangre así, ¿verdad? Cuando tenemos más de un 38% de pérdidas de lo que se genera a lo que se recibe en esa empresa estatal. Reducir las pérdidas. Ahí tenemos un hoyo tremendo. Estamos viendo cómo los países normales, no los ultra eficientes, tienen pérdidas máximas de un 9, que es el caso de Guatemala, 9% en pérdidas, y El Salvador, que tiene un 11% en pérdidas. Honduras tiene 38% de pérdidas. Eso es insostenible y es improrrogable. Tenemos que entrarle de frente. Yo creo que ese es un tema que la presidenta electa está viendo con lupa y que quiere entrarle prioritariamente, ¿verdad? Y estamos todos de acuerdo, todos consensuamos en esto, que es la prioridad nacional para parar ese desangramiento que está teniendo la población hondureña. ¿Debe la estatal eléctrica solo contar con un jefe, no estar con lo de las comisiones, que más bien ha traído mucho más burocracia que representa más gasto al final? Cuando no quieres resolver los problemas, crea una comisión. Y eso es lo que han hecho, y eso es lo que hemos visto, ¿verdad? Eso ha sido típico y como tú dices, ha aumentado más bien la burocracia, ha aumentado el despilfarro, el derroche y la corrupción también. Entonces, no más comisiones. Yo creo que eso es incorrecto. Eso se ha visto a la saciedad, cómo ha traído resultados negativos cuando se forman esas comisiones, y lo que tenemos que hacer es poner gente responsable a hacerlo, así como lo hizo en su momento el presidente Zelaya, que por cierto pasó por varios, tuvieron varios traspiés, hasta el presidente estuvo de gerente de la ENE por un tiempo, pero cuando nombraron a la señora Rixi Moncada en la ENE, vimos que las pérdidas históricamente se mejoraron en ese periodo. Entonces, lo hizo con honestidad, una mujer que no conoce nada ni conocía nada de energía, pero tenía toda la buena voluntad y la capacidad para poner en orden las cosas, y vemos que en ese corto tiempo que ella se desempeñó ahí, redujo las pérdidas, que eso es lo toral que debemos de hacer. Hay muchas otras cosas que se deben de hacer también con la ENE, pero tenemos que poner personas responsables, honestas, a hacer el trabajo. Hay muchas mafias en la NE, ingeniero Luis Larach, que impiden que desde el Estado se saque adelante a la institución, porque aquí podemos ver desde la cantidad de empleados que hay, pasando por los contratos de generación con altos costos, y si vamos más allá con una empresa extranjera que se trajo para reducir pérdidas, que no ha hecho nada. Cuando está mal, generalmente viene de arriba hacia abajo, Rosendo. Si tú pones a alguien honesto y con buenas características para desempeñar ese cargo, estamos seguros que se pueden corregir las cosas. No le echemos la culpa a todo lo demás. Cuando se dio ese contrato de EH, el COEP lo gritó, lo dijo claramente, no era la solución, se buscó a un monopolio, ahí salieron cualquier cantidad de negocios oscuros, que los dijo el mismo gerente que se retiró de la EH, lo dijo públicamente, y Honduras lo tiene ahí, ahí andan las cartas rodando, ¿verdad? Donde se dijo claramente que eran movidas. Entonces, yo creo que hay que buscar una buena cabeza, darle vuelta a esa página de oscura, donde se hicieron mal las cosas, y hacer bien las cosas de ahora en adelante. ¿Y considera que podría entrar la nueva administración en un buen ambiente con el sector privado y revisar costos? Porque hoy, si revisamos gran parte de esa deuda de la NE, cerca de los 10.000 millones de lempiras, es para pagar esa generación privada. Y si vemos, por cierto, cómo estamos, se puso un bono por 10.000 millones de lempiras para sufragar esos gastos, y nadie los quiere comprar. Apenas 1.500 millones se han logrado colocar en el mercado. Rosendo, la buena voluntad del sector privado siempre ha estado. Estuvo con este gobierno y va a estar con la nueva presidente para poder buscar esa solución, porque ese es un problema que tenemos todos los hondureños y todos los inversionistas. No se ha pagado, ahí te voy a hacer una corrección. No se le ha pagado a los generadores. Me atrevo a decir que ya prácticamente hay un año
que está en mora el pago de la generación. Los bancos están haciendo frente, sosteniendo, sufragando ese impacto fuerte que ha tenido la mora que la estatal ha estado haciendo, pero siempre están difamando y satanizando al sector privado cuando no le han pagado. Están perdiendo más del 38%, no pagan, no pagaron los bonos o los incentivos que dieron a energías renovables para que entraran temprano, nunca han pagado un peso de esos, pero dicen que lo han pagado. Entonces, eso hay que desmentirlo, que no sean farsantes, ¿verdad? Porque nunca lo han pagado. Sí, Y no han estado pagando, ya prácticamente hay un año de mora. no, Entonces, sí hay buena voluntad, tenemos que resolverlo, tenemos que entrarle a ese problema para bien de Honduras. y es posible pensar en una reducción de costos para un sector de la población y subsidiarles como lo han prometido a nivel de doña Xiomara Castro de Zelaya? ¿O esto Histórica, llevaría a una situación mucho más crítica a la NE? históricamente, los gobiernos han dado subsidios en diferentes sectores, diferentes rubros. Y antes lo hicieron y lo hacían del dinero del Estado. Pero si le dejan toda la carga a la INE, que ya no tiene carga, que ya no tiene carne, que está en insolvencia por los temas que ya hemos dicho, 38% de pérdidas por la mala eficiencia, por las movidas, por la poca administración que ha habido con esa gestión de intervenciones, gerentes y comisiones, eso ha sido desastroso. Entonces, no se le puede seguir sacando sangre a un muerto. Yo creo que ahí, si quieren hacer los subsidios y como se han dado anteriormente, el gobierno lo tiene que hacer y sí se puede, si hay voluntad. Pero tenemos que parar el desangramiento. Eso es lo toral, eso es lo importante ahorita, parar esas pérdidas, reducirlas enormemente. Y aquí vamos a tocar un tema muy importante, Rosendo, porque nosotros no estábamos en contra del esquema que se estaba dando cuando se dio a EH. Lo que estábamos en contra era que se le diera a un monopolio, que sea uno solo la solución, que no se le pusieran metas por reducción de pérdidas y que solo se le dieran premios e incentivos por no hacer nada. Eso fue lo que sucedió ahí y lo que teníamos que hacer era poner 2, 3 o 4 empresas a lo largo y ancho del país a reducir las pérdidas y el que mejor fuera haciendo lo que fuera absorbiendo el mercado del otro. Cuando hay competencia, y repetimos esto, cuando hay competencia, hay bienestar para la población. Muy bien, está con nosotros el empresario Luis Larache. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el ingeniero Luis Larache. Hoy se ha pronunciado sobre el proceso electoral la Conferencia Episcopal de Honduras. Alabó la transparencia con la que se manejó el proceso electoral, al menos en el nivel electivo presidencial y de alcaldías. No se objeta, sí hay algunas dificultades que se tienen que resolver en el nivel electivo de diputados. ¿Cómo trasladar estos elementos claves que habla la Iglesia Católica también para la nación en general, cuando aquí hemos venido reclamando transparencia y equidad en muchas áreas, ingeniero Larache? Volvemos a mencionar el tema de las cabezas. Cuando pones buenas personas responsables y que son incisivas en hacer bien las cosas resultan bien. Y aquí hay un tema que hay que continuar trabajando en esto, como tú lo mencionaste, en la parte presidencial se dio muy bien, en la parte de los alcaldes entendemos también está, en el problema lo estamos viendo y viviendo en el tema de los diputados. Ahí hay que ser claros, incisivos en que se cuenten todas las actas, que se depure bien y que se haga con toda la transparencia que debe de existir, pero también el tema de la impunidad. No podemos continuar con la impunidad galopante. Tenemos que castigar a los que infringen la ley, a los que hacen actos de corrupción, tanto en el sistema electoral, en el proceso del Tribunal Nacional de Elecciones, como también en todos los otros sectores, en la empresa privada, en el gobierno, en todo, que no siga permitiéndose la impunidad. En la medida que la impunidad continúe,
va a continuar la corrupción. Entonces tenemos que ser claros, incisivos, y ese llamado que hace la Iglesia es muy correcto, muy oportuno. Sentimos que hay nuevos ánimos, hay nuevas expectativas y es un buen momento para empezar a sentar precedentes. ¿Hay un nuevo escenario puntual sobre el cual la transparencia tendrá una prioridad en la nueva administración? Incluso yendo más allá con el planteamiento que ha hecho la virtual presidenta electa de Honduras, doña Xiomara Castro, de pedir el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas. Sí, yo creo que ahí está claro el mensaje que ha dado ella y algo que se cuestionó, se criticó cuando los partidos de oposición estaban haciendo su campaña, y esa unión que se dio fue precisamente porque había muchos puntos de coincidencia en que teníamos que cambiar y teníamos que mejorar en los temas o eliminar, no es mejorar, eliminar la corrupción. Ese debe ser nuestro objetivo, que sabemos que es difícil lograr eliminarla al 100%, pero nuestro objetivo y nuestro mensaje debe ser no más corrupción. Sí, el apoyo internacional es importante siempre y cuando venga para fortalecer la institucionalidad encargada de hacerlo, que lo hagamos los mismos hondureños. Entonces, nosotros siempre apoyamos y el COEP hizo sendos comunicados y tuvo mucha comunicación directa, tanto con Jiménez Mayor como con el otro representante que tuvieron de la MASI. Tuvimos esa comunicación y ese apoyo. Sí nos oponíamos cuando se veía que estaban fuera de la reglamentación y de las leyes y que querían cuestionar cuestiones que no eran legales, que no eran constitucionales. Entonces, siempre y cuando se enmarquen en la ley y en la Constitución de la República, hay que hacerlo, hay que apoyarlo. Y hablando de ley, hay que derogar esos decretos que hicieron para proteger delincuentes. Eso estamos totalmente de acuerdo que hay que corregirlo. Lo cuestionó la sociedad civil, lo cuestionaron las iglesias, lo cuestionaron los partidos en oposición. Entonces yo creo que hay muchas cosas que hay que corregir para también establecer el Estado de Derecho y acabar con la impunidad. ¿Haría bien al país una administración de unidad, de conciliación con personas visibles de diferentes organizaciones políticas, siempre y cuando se seleccionen en base a su idoneidad y capacidad, don Luis? Yo creo que es indispensable hacer un gobierno de unidad nacional, de integración. De hecho, lo hicieron los partidos de oposición y ya solo queda un pequeño espacio ahí para continuar haciéndolo. Y yo creo que el mensaje de la presidenta electa ha sido ese. Lo hemos escuchado tanto de ella como de sus representantes que hemos estado en algunos diálogos y es importante hacerlo. Si de verdad queremos hacer buenos gobiernos, que queremos hacer una buena administración en estos próximos 4 años, tiene que haber una unidad, una integración de todos los partidos y de todos los sectores del país. Aquí no vamos a excluir al partido de gobierno porque también hay gente buena en ese partido. Sí, quiero cerrar con usted a propósito de estas grandes expectativas que se abren para el próximo año. San Pedro Sula va a pasar a una administración distinta. ¿Qué expectativas se tienen a nivel de la gran ciudad, ingeniero? Bueno, yo creo que fue una verdadera sorpresa, tanto San Pedro Sula como Tegucigalpa, ¿verdad? Gran parte de la población no esperaba que fuera un resultado así, porque se escuchaban otras cosas, pero hay una nueva expectativa, hay un nuevo candidato electo, esperamos que cuando se asuma esa nueva titularidad del nuevo alcalde, que continúe trabajando en las cosas que se han hecho bien, en el plan de San Pedro Sula específicamente, que San Pedro Sula se ha caracterizado históricamente por tener los planes de desarrollo urbano bien trazados, bien indicados,
Si bien es cierto, en los últimos años, previo a esta administración del ingeniero Calidonio, no se había actualizado el plan de desarrollo urbano, sí se invirtió muchos millones de lempiras en esa planificación, donde participaron firmas nacionales y extranjeras también para elaborarlo. Se hizo y yo creo que se le debe dar seguimiento, pero sí hay temas prioritarios que debemos de saber cómo ordenarlos. Tenemos el tema de las aguas servidas, de las aguas tratadas. No se le ha dado la debida atención. Sabemos que hay problemas legales ahí con aguas de San Pedro, pero como hondureño, como sanpedrano, creemos que todos debemos de poner de nuestra parte, tanto la empresa que tiene la operación del agua potable en nuestro país, como en nuestra ciudad, como la municipalidad y todos los hondureños, todos los sanpedranos, poner el enfoque y la prioridad de las aguas servidas para la salud de los mismos sanpedranos y de la región, de toda la zona del Valle de Sula. Igualmente, temas de infraestructura que hay que continuar trabajando y temas de salud. Si bien es cierto, se han hecho avances en esto, hay que continuar trabajándolos. Entonces, que eso es prioritario al final. Lo de las aguas servidas también tiene que ver con la salud de la población, ¿verdad? Yo creo que la ciudad tiene bastante infraestructura, bastantes calles, carreteras, puentes buenos, pero tenemos que trabajar más en temas y continuar trabajando en esos temas prioritarios que mencionamos anteriormente. Bueno, y ahí en el tema de infraestructura tienen un área que será objeto de mucha discusión en los próximos días para San Pedro Sula, el tema del aeropuerto y la operatividad de Palmerola, que ha generado polémica con la autoridad local y el mismo sector empresarial por aquello de traer todo lo que es carga para Comayagua, dejando a San Pedro Sula. ¿Cómo ha quedado Tegucigalpa en el próximo futuro? Sin un aeropuerto en totalidad, operando a medias. Hay dos temas de infraestructura prioritarios de macro o macros, que son las represas para evitar las inundaciones en el Valle de Sula y San Pedro Sula, pues que es la más sufrida en esto, ¿verdad? Entonces, el tema de las represas y el tema de los aeropuertos prioritarios para el desarrollo, el funcionamiento y el bienestar de la sociedad aquí, ¿verdad? No más monopolios. Todo esto que mencionaste, estos problemas que se están dando es precisamente porque estamos enfocándonos y el gobierno actual se ha querido enfocar en monopolizar para otros 20, 30 y 40 años. Me estaban diciendo que ya están extendiendo eso y lo han hecho a través del Congreso, la concesión a un solo operador. Si hacemos eso y si ese crimen se termina de concretar, Honduras va a estar condenada por los próximos 40 años. No más monopolios, necesitamos competencia y la competencia solo se da cuando se buscan nuevos operadores. Y aquí vamos a hablar de que, y repetimos estas palabras, Rosendo, que lo hemos hecho a la saciedad, no continuemos viendo los aeropuertos como vacas lecheras. No tenemos que seguir explotando y viéndolos como que si son los que nos van a dar todo el dinero del mundo los aeropuertos, ni para el gobierno ni para el sector privado. Los aeropuertos se deben de administrar como anclas, como facilitadores del comercio y de los servicios para la población. Así tenemos que verlos, así lo han hecho los países que se han desarrollado y así tenemos que hacerlo los hondureños también. Don Luis, le agradezco su tiempo, muy amable. Muchas gracias, un placer siempre. A la orden. Gracias, don Luis Larach con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.